departamento de Colonia representado. Y algo que sin duda ha despertado la atención, no solo del departamento, del país, sino del mundo, lo que será la reinauguración de la Plaza de Toros, del Real de San Carlos, de Colonia del Sacramento. Muchas gracias, buenas tardes para todos. Y vamos a hablar de lo que es el proyecto de la Plaza de Toros, pero primero deberemos de conocer la historia. ¿Por qué? Los historiadores, investigadores, los comunicadores también, los políticos, cuando informamos de un hecho, tenemos que conocer el origen histórico. ¿Para qué? Para derribar esos mitos acerca de nuestra Plaza de Toros, para hablar desde el conocimiento y para hablar desde la verdad también. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso. Y si vamos a derribar mitos en lo que es nuestra Plaza de Toros, lo que tenemos en este caso es la primera corrida que existe en América, es del 24 de junio de 1526 en México, en lo que es la Plaza del Volador. ¿Ah? ¿Qué sucedió en México? Con las tradiciones ibéricas va a venir lo que es la tauromaquia y va a ser una pasión de multitudes a lo largo de toda América. Otro de los mitos, ¿cuántas plazas de toros existen en América en este momento? Hay 18 plazas, de las cuales muchas de esas están todavía en uso. Desde lo que es México, Costa Rica, Venezuela, Colombia, también lo que es la Plaza de Toros del Hacho en Lima, que es la más antigua y la tercera más antigua del mundo, que es de 1766. También las plazas de toro de nuestra Plaza de Toros del Real de San Carlos. Y a lo largo de la historia existieron corridas de toros y plazas también en Chile, en Argentina, en Paraguay, y van a conformar lo que es la plaza. A ver si podemos ver la presentación, así ya. Bien. Las corridas, hablando de eso, de lo que fue justamente esa pasión de multitudes y lo que significa, recordemos que esta es una tradición, lo que es la corrida de toros. En sí, aquí en América y en el Río de la Plata llegó a ser mucho más popular que lo que fue el fútbol, o lo que es actualmente en fútbol, se refería en la época de nuestra Plaza de Toros. Esta es una imagen de la Plaza de Toros del Hacho en Lima, que hace unos días atrás una de nuestras colaboradoras también estuvo ahí en la Plaza de Toros. Y hay algo importante. Las corridas de toros en Uruguay van a comenzar en 1761, en honor, estas corridas, a el rey de España, Carlos III. Mianovich va a mandar a su hijo para que vea por qué era tan atractivo las corridas de toros, qué se ofrecía en Colonia. Lo que les voy a contar es un poco el proceso, ¿no? Cómo arrancamos, cómo hicimos todo el camino y las licitaciones para hacer la obra. Este es el proyecto original. Allá arriba, atrás, eran donde estaban los toros y los caballos, donde se entraba por la parte de atrás. Esta abajo es la parte principal. Como ven, ese proyecto, que tiene mucha influencia del sur de España y morisco y demás, no se hizo así, se simplificó bastante, aunque la influencia siguió estando. Siguiente. Estas son imágenes de historia, que quizás Marcelo las podría haber hablado, de algunos eventos, la novillada abajo y cómo estaba a mediados de la década del siglo XX. ¿Sí? Siguiente. Esto es como estaba la obra, antes de que agarráramos. Como ven ahí, estos son las gradas, son el hormigón prefabricado que habló Marcelo. El hormigón solo tiene una importancia técnica. Una cosa interesante es que el hormigón se inventó a finales del siglo XIX, ¿no? Un poquito antes de el 1900. Y ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, en una pequeña ciudad del sur de América, en Colonia del Sacramento, se estaba aplicando hormigón prefabricado, que es una tecnología arriba de un material recién inventado. Es una cosa bastante extraña, piensen ustedes, estar siendo punta tecnológica en el mundo de hoy, ¿no? En una pequeña ciudad en el sur de América. Cómo estaban los hierros y demás, y cómo se nos había empezado a caer. La estuvimos por perder, la verdad que eso es así. Lo estuvimos por perder. Se nos estaban cayendo los ladrillos y las paredes y la fachada. La situación era dramática de verdad. No era... Oh, qué suerte que los astros se alinearon, que el intendente puso toda su voluntad política y el esfuerzo económico de la intendencia. El proyecto estaba, y también el gobierno nacional a través de un préstamo del BID. Y lo ven
los astros se alinearon para... Exacto. Los astros se alinearon para que la salváramos. Siguiente. Esto es una obra de dos proyectos. En el interín hubo algunas intervenciones puntuales que me gusta resaltarlas, las estamos dejando como testimonio. Uno es en el 79, el ingeniero Ponce, que hizo estos daditos de hormigón que están ahí, que estéticamente no son muy lindos, pero en la parte que no rehabilitamos la estamos dejando porque gracias a ellos esos pórticos no se cayeron. Entonces también está bueno que a veces es fácil criticar, pero me parece que a veces acciones puntuales sirven para que nosotros pudiéramos atrás llegar y rescatarla. Lo mismo, si ven allá arriba, bueno, casi no se ve, pero hay ladrillo y una zona toda revocada, que estéticamente quizás no sea muy linda, pero la verdad la hizo el ingeniero Santamaría con su empresa y evitó que más partes de muro de toda la fachada no se cayeran. Entonces también vale el relato para gente que trabajó, intervino, hizo que pedazos no se cayeran, aunque el resultado estético no sea tan lindo, pero a veces hay cosas que importan más que solo sea lindo. ¿Ah? El siguiente. Esto es el primer trabajo, la primera licitación pública que hicimos en el 2013. Todos los trabajos que hemos hecho hasta ahora han sido licitaciones públicas. Y estamos haciendo una quinta, ahora ya al final les contaré. Con lo cual el proceso ha sido, y de eso me enorgullezco de decirlo, muy, muy transparente. No se puede más transparente. ¿Ah? Entonces, la licitación pública la ganó un equipo catalán, Bach Engineering Consulting. Es un equipo que estaba trabajando en obras de Gaudí, en España, que hizo la Plaza de Toros de Barcelona, no sé si han tenido la suerte de ir, que se generó un shopping, exactamente. Habían trabajado con ellos, o sea, agarramos a España cayéndose a pedazos y ellos vinieron a trabajar con nosotros con una expertise enorme, por lo tanto les saqué el jugo, esa es la verdad. No teníamos, esto que está ahí es un escáner 3D, no teníamos planos. Lo que había eran planos fragmentos, no podíamos subir a tomar medidas. No podíamos casi entrar a tomar medidas, porque los riesgos eran enormes. Entonces, el escáner 3D era clave para que nos hiciera un plano de lo que hoy tenemos, con los planos que trabajamos, pero claro, en escáner 3D hasta los tornillitos, ¿no? Se queda registrado absolutamente todo. Y yo les propuse ya de arranque, eso que ven rojo era el tercio a rehabilitar. Desde atrás, una cosa que siempre me ha enorgullecido, está en amarillo, es el abierto por obras, es decir, a la obra se pudo entrar durante todo el proceso. ¿Ah? Y de alguna manera ellos hicieron el diagnóstico siguiente de la fachada, de los ladrillos, fueron los que... La de atrás, por favor. Con el túnel de viento, esto permite la informática actual, modelamos porque yo quería rehabilitar un tercio y los otros 2 tercios fueran una ruina consolidada, e incluso la fachada. Y la verdad que los muchachos me dijeron, no, si no rehabilitamos toda la fachada, si no le damos algunos retoques en hierro que no se ven, que son hierros que pusimos galvanizados, que quedaron interiores, si no la recuperamos se vuelve a caer porque precisa la forma, ¿ah? La estabilidad de la forma. Sí quedaron el resto de las gradas y demás. Y bueno, ellos también nos dijeron que las gradas estaban colapsadas, por lo tanto teníamos que poner gradas nuevas, obviamente, para la parte que reusamos, y que el hierro estaba muy bien, de esos orígenes tan diversos que contó Marcelo, como tan diversos no, básicamente son alemanes con algunos franceses. Siguiente, por favor. Esto es el primer proyecto que hicimos, ya pensando en restaurantes, bueno, la tienda de merchandising, el Museo Taurino, ese tipo de cosas, y el ingreso por atrás y la restauración de la fachada. Esta es la primera idea. Siguiente, por favor. Aquí se ven números. Esto es primero empezamos a hacer un proyecto estratégico, yo le planteé al intendente, está muy bien, vamos a hacer una obra importantísima, si no tenemos un proyecto estratégico y un plan de negocio, después no vamos a saber qué hacer con eso. Eso es así. ¿No? Porque después uno gasta demasiado dinero, hay que saber qué hacer con eso. Por lo tanto, hicimos un plan estratégico, ahí están los dineros, 110 millones de pesos puso aproximadamente, redondeé para que sea más fácil la cifra, 110 millones de pesos de diciembre del 2019,
34 millones de pesos pone OPP a través de FDI, OPP a través de PDGS los 110 millones, es un préstamo BID, por lo tanto fue un pliego BID, y la Intendencia puso 132 millones. Si hacen números se dan cuenta, habitualmente nosotros debemos poner un 15%. Con ese número, obviamente, el 15% no es así, por suerte el Intendente había ahorrado plata, y la bien invertimos ahí. Siguiente, por favor. La gente de KPMG también hicimos una licitación, ¿no? Y ganaron la consultora KPMG. Ellos hicieron el plan de negocio con el que estamos trabajando ahora para la gestión. Y con ellos hablamos de la gestión pública, la gestión privada, ventajas, inconvenientes y demás de uno y otro. Y bueno, y es un poco lo que estamos haciendo ahora. Siguiente, por favor. Este es el segundo proyecto porque la gente de KPMG me planteó, hay muchos restaurantes en Colonia. No querían dejar ninguno, la verdad es que con el intendente creo que lo convencí. Yo quería poner un restaurante, digo, yo me quiero tomar un café en la Plaza de Toro el día que la inauguremos. No puede ser que no podamos tomar un café, ¿no? Entonces dice, yo también. Bueno, está bien, un restaurante. ¿Y qué se quedó? Un restaurante porque decían que había mucha oferta en el barrio histórico. O sea, nosotros tenemos, y teníamos, ahora ya no, pero ojalá volvamos a tener un sobreuso, ¿no? O sea, era casi un monocultivo Colonia, entonces ahora ya no. Ahora la ciudad se expandió hacia el Real de San Carlos, hay una cantidad de cosas muy valiosas, no solo está el complejo Miano, está la primera iglesia en realidad construida, San Benito, en los alrededores, o sea, la ciudad tiene una cantidad de componentes, toda la unión de la Rambla, en fin, hay una cosa importante que a veces hay que valorar, no solo es un trabajo de restauración o de refuncionalización, también es un trabajo de estrategia territorial y de cómo hacer que la ciudad en general mejore y ojalá para nosotros también la región mejore. Muchas gracias. Merece un aplauso esto, no. Yo estaba pensando mientras los escuchaba tanto a él hablando sobre lo que es la historia y a él con la puesta a punto y la apuesta desde el punto de vista del crecimiento, y yo me puse a pensar, me retrotraje a hace 40 y pico de años atrás, cuando por primera vez dije el turismo, y es el mundo en el que yo me muevo, la gastronomía y el turismo son dos áreas en las que he desarrollado mi vida y he puesto toda la pasión. Dije en aquel momento, bueno, tenemos que empezar a entender en el Uruguay que para generar y fortalecer la industria turística nos tenemos que poner los pantalones largos y de alguna forma reconocer de dónde venimos, quiénes somos, cómo nos expresamos. Y buceando en esas raíces vamos a construir de alguna forma una identidad que nos permita despegarnos de ese mundo que el mundo habla del Río de la Plata y parecería que todos fuéramos iguales y sin embargo no lo somos. Lo más interesante es justamente que a través de distintas acciones cada uno logre una personalidad. Colonia, cuando pienso en el turismo en el Uruguay y en la personalidad de los uruguayos, tengo que decir que nosotros somos el reflejo de lo que es un verdadero crisol de razas. Y nosotros tuvimos que aceptarlo. Parece que nos habíamos detenido solamente en una época que era la época gauchesca, justo estábamos en el ámbito de la rural, y parecería que de ahí en más empezó a nacer nuestro país, a partir de una industria que es indudablemente la que nos define en América toda, porque somos América de carne, juntamente con la República Argentina y el sur de Brasil. Pero independientemente de esa materia prima que nos pone un sello desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista de la identidad y de la convocatoria, indudablemente tenemos que reconocer que somos un crisol de razas que bajaron las culturas de los barcos y que, en definitiva, lo primero que tenemos que hacer es seguir construyendo esa identidad, esa policromía, esa funcionalidad enorme que nos va a distinguir del resto de la América Latina. Colonia es indudablemente, y lo veo como observador desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista de la construcción de la ciudadanía, la gran puerta de ingreso al Uruguay. Pero además de todo eso, es hoy un baluarte. Si tuviéramos denominaciones de origen, diríamos que Colonia es la que preserva de una forma más increíble lo que es el verdadero crisol de razas. Porque cada una de las distintas colectividades que ahí se asentaron marcaron a fuego
luego una idiosincrasia, primero la del emprendedurismo, la del trabajo con la tierra, y sin dejar de mirar a sus verdaderas raíces, pero adaptándose al territorio y a la geografía. Y eso de adaptarse al territorio, a la geografía, con el emprendedurismo y mirando sus raíces, construyeron una nueva realidad. Y esa nueva realidad se ve en una identidad que desde el este al oeste, desde la ciudad de Colonia de Sacramento, todo el departamento tiene justamente esa variedad que permite que desde el punto de vista turístico se construya una identidad diferente al resto de todo el país. Lo interesante de todo es cuando encontramos políticos que se dan cuenta de que con el trabajo que se realizó durante muchísimos años en el regreso a la democracia con Asunzao y el intendente, en la presidencia del doctor Julio María, que logramos de alguna forma que el casco histórico ese se preservara y esa preservación tuviera el sello UNESCO, que significaba muchas cosas, no solamente un reconocimiento desde el punto de vista antropológico, desde el punto de vista cultural, sino que también entráramos en la lista internacional de los sitios UNESCO que son un polo de atracción turístico. Eso permitió de alguna forma distinguir y separar a Colonia, pero en definitiva ese casco estaba poluido, como decía él, y como pasó con las pirámides, si no empezamos a controlar de alguna forma cómo ese atractivo turístico a través de la gran cantidad de visitantes puede llegar a erosionarse y en definitiva se transforme en una verdadera ruina. Y como hicieron con las pirámides, las tuvieron que cerrar para poder de alguna forma preservar ese patrimonio excepcional. A mí lo que me parece fantástico es tener, cuando uno está frente a autoridades políticas, a políticos de raza, tener la visión política lo suficientemente extendida como para darse cuenta que su trayectoria no empieza y termina en su mandato, sino que tiene que generar, seguir creyendo y seguir creciendo por fuera de su mandato, para darle a la sociedad que lo vota y lo elige como conductor la posibilidad del crecimiento. Y es cierto lo que decía el arquitecto, es decir, había que salir del circuito de Colonia de Sacramento para pasar a Colonia y darle a Colonia atractivos muy fuertes y muy poderosos. Tener un elefante blanco deteriorándose era imperdonable, pero lo más interesante es que el esfuerzo de la restauración y la reconstrucción le dé posibilidades de crecimiento ¿a dónde? A la ciudad, a los emprendedores y siga dándole la oportunidad a Colonia de transformarse en un polo de atracción turístico con todos los servicios que el siglo XXI exige. Así que lo que me parece fantástico es que este proceso de inversión siempre estuvo pensado en el futuro y el futuro significa crecer. El futuro también significa correr riesgos, pero lo interesante en correr riesgos es cuando uno tiene la consolidación del reclamo de la gente que pedía de alguna forma que el elefante no se muriera y que de alguna forma al reconstruirlo estuviera presente el pasado, pero no detenido en el pasado, no como una pieza de museo, sino como un objeto catalizador para crecer, evolucionar y transformar una vez más otro polo de atracción turístico. Me parece fantástico. No estoy de acuerdo con KPMG que dijo que no era necesario todos los restaurantes, que ya tenía mucho Colonia. Es cierto, Colonia tiene, porque gracias a una escuela que tiene y a la evolución y a la exigencia del turista que lo visita en forma permanente, ha tenido un vuelco y un crecimiento en la oferta gastronómica que al igual que lo ha tenido el resto del país, pero Colonia tiene algo que pone un sello diferente al resto y es el producto, la materia prima. Es decir, hay una materia prima que va unida a una forma de sentir y a una forma de ver identidad y que le permite entonces a los creadores gastronómicos, al utilizar la materia prima, generar una cocina a nivel internacional. La palabra internacional a mí no me gusta, pero una cocina de autor que le signifique un peso universalista como para que todo el mundo lo acepte. Y entonces el mundo hoy de oferta gastronómica en el departamento, y cuando me refiero al departamento me estoy refiriendo al este, al oeste, absolutamente a todo el departamento, es de un nivel y de una calidad que me imagino que va a tener
justamente la Plaza de Toros. Me parece fantástico que en la idea de la explotación, cuando se empieza a reconstruir, también esté basado en la memoria. Es decir, eso nace como una Plaza de Toros, pero también nace como un complejo turístico de convocatoria que a su vez el hotel trae cocineros españoles, cocineros franceses, que los banquetes, que absolutamente todo eso, es decir, le dé un carácter a la zona y al departamento. Bueno, la visión de la restauración y de la puesta a punto hoy también acompaña esa visión, respetando, no detenido en el pasado, pero sí con eso saber de dónde venimos para poder proyectarnos con una apuesta totalmente diferente. Yo le doy las gracias, es decir, a la gente como el intendente, a la gente como el arquitecto, a él como estudioso, que en definitiva, y a las fuerzas vivas, al pueblo de Colonia, que de alguna forma, con la exigencia en un sistema democrático real y verdadero, hayan podido restaurar algo de su tesoro cultural para proyectarlo en el futuro y que de esa forma le permita al país crecer. Bienvenida otra vez la plaza, bienvenido este mundo fantástico que es turismo, gastronomía, ciudadanía y construcción de identidad, que es lo que nos va a permitir absolutamente a todos seguir creciendo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sergio. Lo dejamos al señor intendente para que cierre la conferencia entonces con sus palabras. Bueno, la verdad que quiero agradecerle a los panelistas que han tenido realmente un brillante desempeño en esta tarde para hablar de esta obra icónica que va a ser finalizada en noviembre de este año. En octubre vamos a terminar. En octubre. Me viene prometiendo hace tiempo que va a ser en octubre. Sí, bueno, cuando llegue octubre. Pero la verdad, esa definición, esa frase, un sueño hecho realidad, es absolutamente ajustada a lo que es esto, ¿no? Porque yo he tenido, como intendente ya veterano, dos privilegios. Haber sido intendente cuando el barrio histórico fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, y yo siempre digo que hay un antes y un después de esa declaratoria de la UNESCO, que realmente le dio una jerarquía a ese barrio histórico con valores patrimoniales casi únicos, que bueno, que de ahí en más Colonia entró en la vidriera del mundo y ha recibido visitantes de todo el mundo que han generado desarrollo, fuente de trabajo y un sector turístico que ha ido en crecimiento. Ahora duramente golpeado por la pandemia, pero que se va a recuperar, no tengo ninguna duda que se va a recuperar, porque con la gente que está en este momento actuando en ese campo, con la asociación turística que ha nucleado, yo creo que hasta los porteros han nucleado, porque no quedó nadie afuera de la asociación turística, y una interacción permanente que tenemos, sector privado, sector público, gobierno nacional, gobierno departamental y los operadores privados, vamos a nuevamente a recuperar esa energía y ese optimismo que, bueno, en marzo se nos borró un poco, pero que no desapareció. Y creo que esta Plaza de Toros va a ser una contribución realmente significativa para impulsar otra vez, para hacer una nueva atracción turística con otros valores patrimoniales, mucho más contemporáneos, pero valores muy profundos, con un origen diferente al del barrio histórico, esto español, lo otro portugués, pero que refleja todo lo que esa historia de los siglos que comienza en 1680. Es una historia que es la que enriquece el legado que tenemos de nuestros antepasados. Así que yo realmente, cuando empezamos hacían abrazos, ahí hay una señora que se encargaba de desarrollar los abrazos populares a la Plaza de Toros, señalando el afecto que generaba y la admiración que generaba esta obra patrimonial. Y bueno, nosotros lo pensamos, intentamos varias veces. Yo comencé en esto hace 26 años y ya había gente que había pensado en hacer esta remodelación con anterioridad a mi gobierno, y bueno, lo fuimos intentando, pero nunca logramos llegar a obtener los fondos necesarios como para hacer frente a una obra que cuesta casi 9 millones de dólares. Esta es la obra más cara que se ha realizado, me parece, por lo menos en la historia de mis gobiernos, no puedo afirmar eso con otros gobiernos, pero en lo que respecta a mis gobiernos, esta es la obra, desde el punto de vista económico, más importante que hemos llevado adelante.
Bueno, ahora obtuvimos, como decía Walter, también fondos del PDGS, un programa que está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Desarrollo del Interior, pero la Intendencia acá ha invertido casi 5 millones de dólares. Y la verdad que 5 millones de dólares para una economía como la nuestra es mucho, ¿no? Es mucho. Pero pienso que bien valió la pena y lo tenemos casi todo pago. Y además creo que acertamos en el proceso licitatorio, pues se habían presentado 4 empresas, gana la empresa que iba segunda en precio, pero con muy buenos antecedentes, y realmente el cronograma se ha cumplido con absoluta rigurosidad. Y yo quiero destacar, por otra parte, un hombre que ha sido esencial en todo esto, que es el arquitecto, que ha dejado el alma en la cancha, el arquitecto, la verdad, además con su solvencia profesional y el amor que le tiene a esto, y bueno, dedica 4, 5, 6 horas por día a eso. Se pasa mitad de la vida en la Plaza de Toros, en la obra de la Plaza de Toros. Y vaya si es importante eso, ¿no? Contar con alguien en que uno confíe y que tenga la capacidad necesaria para llevar adelante el proceso como se debe. Y el proceso viene muy bien. Y ahora vamos a la otra etapa, que es tan importante como la remodelación de la plaza, que es la gestión de la plaza. Porque no puede ser que sea algo que no tenga vida propia, permanente y diaria. Porque ahí vamos a tener un museo, vamos a tener un restaurante, que necesitamos un buen chef. Necesitamos un buen chef, no tengan duda. Vamos a tener un restaurante. Usted perdóneme, ¿no? Pero o capaz que chef no es el término adecuado. Sí, está correcto. Pero hay una cosa fundamental que tiene. La plaza va a tener vida propia. Eso que ustedes están pretendiendo es fantástico. La plaza tenía un hotel, justo era todo una unión. Ahora Colonia tiene cerca hoteles que ofrecen directamente los servicios de primera línea. Y entonces, es decir, se sale del casco y se sigue creciendo. Va a estar rodeada de un montón de actividades. Y eso ha pasado con la Arena de Verona. ¿Qué es la Arena de Verona? Es la utilización moderna de un clásico. Claro. ¿Qué pasa con un montón de monumentos históricos en el mundo que directamente en la revalorización lo que te desarrollan es una actividad cultural? Pero además de eso, todo lo que sucede alrededor de ellos. Tú no sales de la Arena de Verona y vas caminando por una calle donde hay un restaurante, terrazas, esto, y una vida que le da al lugar donde están colocados un desarrollo que de otra forma no lo hubiera tenido. Y es un polo de atracción turística. Eso es fundamental. Correcto. El cocinero, hay que conseguirlo. El cocinero hay que conseguirlo, sí. Yo me voy a ocupar de conseguirlo. ¿Ah, sí? Bueno. Vamos a tener una muy buena sala de convenciones, un museo taurino, locales, un merchandising. Vamos a tener, para darle vida permanente, eso tiene que vibrar todos los días. Y para eso necesitamos que alguien lo gestione profesionalmente. Para que la gente disfrute de eso, pero que tengamos algo que tenga vida permanente, que tengamos buenos espectáculos. Vamos a inaugurar las obras el 11 de diciembre. Vamos a contar, porque ya nos ha comprometido, la presencia del señor Presidente de la República, y vamos a hacer una fiesta popular, porque queremos hacer 2 jornadas, sábado y domingo, donde participe toda la comunidad, no solo jerarcas, no. Pueblo, queremos pueblo vibrando y sintiendo esto como una cosa importante en la vida cotidiana. Y entonces estamos pensando en hacer buenos espectáculos, cosa que que la gente lo disfrute y llenarla y hacer fiestas en las calles. Tiene que ser una jornada histórica la remodelación y la inauguración de estas obras. Y como decía el historiador Marcelo Díaz, uno piensa, se remonta a 1910 y piensa cómo Mianovich y sus socios pudieron llevar adelante una empresa de estas características, ¿no? Con un muelle, un trencito, una usina, una plaza de toros, un hotel casino y un frontón de pelota que es el que tiene la cancha más grande de América del Sur. Y donde se jugó un mundial de pelota vasca, ¿no? Y fuimos subsede de un mundial también. Fíjense, y lo estamos remodelando. Sí, nosotros lo que queremos es hacer revivir todo el complejo Mianovich, porque ya tenemos ahí una universidad que tiene 430 alumnos, y estaba en ruinas ese hotel casino, que nosotros tenía ocupantes precarios adentro, conseguimos fondos de la Comunidad Valenciana, que ahí tuvo un rol fundamental Hugo Batalla en ese tema.
Y bueno, y logramos que se reciclara y hoy tenemos un centro de educación terciaria que tiene 430 alumnos. Y vaya, es importante esa descentralización educativa que se lleva a cabo ahí por la UDE, donde hay becas, donde los muchachos estudian distintas carreras. Y bueno, vamos a tener funcionando eso, la Plaza de Toros, el frontón de pelota, vamos a ver si podemos hacer con los vascos algún acuerdo para hacer algún sucede de un mundial, ya habíamos hablado de ese tema, y bueno, tener todo el complejo Mianovich vivo. Y bueno, y la Plaza de Toros va a jugar ahí un rol absolutamente fundamental. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos con esto. Para mí va a ser la obra máxima, no solo la más cara, sino diría la más, no sé, diferente a todas. No hay ninguna duda que es diferente a todas, entonces ese día lo vamos a disfrutar todos los colonienses y todos los uruguayos, porque realmente es una obra que bien vale la pena. Así que gracias a todos y vamos adelante.